Vamos a la palabra de Dios, Lucas capítulo 4. Vamos a ocupar el versículo 3. Y de ese versículo quiero extraer la frase que será el tema de esta mañana. Una declaración del Señor Jesucristo. Y esa declaración es: escrito está. Los eventos descritos acá tienen que ver con la ocasión en que el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo. Y quiero ocupar particularmente el momento en que el diablo tentó a Jesús sabiendo que él tenía hambre, para provocarlo a que usara su poder, si era un hijo de Dios, para poder convertir una piedra en pan. Lucas capítulo 4, verso 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No quiero ocuparme esta mañana en la tentación, los aspectos en los cuales Jesús fue tentado, ni cómo fue la manera en que el Señor Jesús venció cada una de las tentaciones, ni las circunstancias relacionadas propiamente con el evento de la tentación del Señor, sino que quiero enfocarme en la declaración que Jesús hizo. Y por eso es que el tema de esta mañana es: escrito está. Porque lo que está escrito puede afectar nuestra vida. Lo que está escrito puede cambiar nuestra vida. De hecho, cambia nuestra eternidad. Entonces, cuando nos enfocamos en esa frase, escrito está, hay una importancia particular, porque esto también significa quedó establecido, quedó definido. Si está escrito y así se quedó, fue porque Dios lo determinó y eso no puede cambiar. ¿Y qué es lo que está establecido? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y esto nos lleva a una verdad irrefutable. En el mundo se establece que no hay verdades absolutas, pero espiritualmente sabemos hay verdades absolutas. Como por ejemplo, hay un solo Dios y creador de los cielos y de la tierra. Esa es una verdad absoluta. Solo hay un Dios, no hay más dioses, solo hay uno. Y Él es nuestro Padre y somos sus hijos. Esa es otra verdad absoluta. Jesús murió por nosotros y por nuestros pecados. Es otra verdad absoluta. Entonces, hablando de esta declaración, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, encontramos una verdad absoluta, irrefutable, incambiable. Dios lo determinó y el pueblo de Israel lo experimentó allá en el Antiguo Testamento cuando estaban en el desierto. Y básicamente podemos entender que este texto de lo que nos habla es de que el ser humano tiene que llegar a comprender que existen dos fuentes de vida: los recursos naturales y los recursos espirituales. Así como existen dos clases de vida o dos niveles de vida: la vida natural en nuestro cuerpo físico y la vida espiritual, la vida que tiene que ver con nuestro ser interior y que está relacionada con el reino de Dios. En este texto se encuentra escondida una gran verdad en la que yo quiero meditar esta mañana, pero básicamente usted puede compartir sobre esta escritura con cualquier ser humano y hacerle saber que si bien es cierto que nuestro cuerpo es nutrido, es alimentado físicamente y es fundamentalmente o básicamente alimentado a través del pan, hay otra forma, hay otra avenida, hay otra fuente de recurso de vida, y es la palabra que sale de la boca de Dios. Porque a través de la palabra de Dios hay sanidad. Dios envió su palabra y lo sanó, dice la Escritura. La palabra de Dios produce sanidad. La palabra de Dios produce vida. Él solo llamó a Lázaro, y Lázaro, que estaba bien muerto, resucitó, porque la palabra de Dios produce vida. Jesús está apoyándose de una manera indirecta en el poder creador de Dios, porque Dios creó todas las cosas a través de su palabra. Entonces, cuando Dios establece una palabra de victoria, habrá victoria.
Si Dios establece una palabra de libertad, hay libertad. Si Dios habla una palabra de protección, habrá protección. Entonces lo que Jesús está enseñando es que hay dos fuentes para poder ser sustentados en la vida. Las fuentes naturales, los alimentos, todo aquello que es físico, todo aquello que es material, los minerales y todos los nutrientes, las vitaminas que encontramos en los alimentos, pero también alguien que está adoleciendo de una enfermedad, incluso una enfermedad de muerte, puede ser vivificado por la palabra poderosa de Dios. Jesús está hablando de esto, una verdad irrefutable, una verdad que está relacionada con lo que sucedió con el pueblo de Israel mientras estaba en su camino desde Egipto hacia Canaán. Así que necesitamos revisar la escritura en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, que es donde se encuentra esta porción de la palabra. Deuteronomio capítulo 8 y versículo 3. Y ahí está escrito: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Gloria a Dios, aleluya. Este es el texto original. Aquí encontramos la referencia dada por Dios, relacionada con el evento en el cual Dios actuó, Dios intervino, y se dan tres acciones particulares a las que yo quiero que usted preste atención. Número 1, dice: Dios te hizo tener hambre. Número 2, dice: Dios te sustentó con maná. Pero número 3 dice que Dios hizo eso para hacerles saber algo, para hacerles saber, para hacerles entender que no solo de pan habría de vivir el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces yo quiero guiarle esta mañana a través de la meditación de la palabra para que descubramos la revelación divina que se encuentra en el texto original. Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y los estaba llevando en su camino hacia la tierra de Canaán. Por su desobediencia fue un camino muy largo, y según los detalles de la historia, ellos tuvieron que enfrentar diversas adversidades, las cuales Dios a propósito permitió para probar el corazón del pueblo. Y esto también nos habla de la iglesia. El corazón de la iglesia, el corazón del creyente es probado a través de las dificultades, para ver cómo usted reacciona, para ver si usted va a seguir siendo fiel a Dios, para ver si va a seguir creyéndole a Dios cuando las cosas se ponen difíciles, para ver si va a continuar caminando por fe y no por vista cuando vea que las cosas no cambian. El caminar desde Egipto hasta Canaán representa el caminar de los creyentes mientras entramos en la patria celestial. Habrán dificultades, habrán enfermedades, habrán divorcios, asaltos, pérdida de hijos, muerte, violencia, injusticia, pero todo eso puede ser enfrentado si seguimos confiando en el Señor. Porque la palabra dice que los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y esa es la clase de creyente que Dios está esperando al final reunir. Creyentes que no son movidos por nada, creyentes que no se mueven por el peligro, no se mueven por la necesidad, no se mueven por las injusticias, no se mueven por la persecución o los problemas, sino que son personas que han decidido confiar en Dios, confiar en la palabra, creerle a Él, avergonzar al diablo y recibir lo que Dios tiene preparado para sus vidas. Así que el caminar del pueblo de Israel se compara con el caminar de la iglesia en todos los tiempos, en todos los siglos que ha existido. Diferentes problemas, diferentes adversidades, pero cada uno de esos problemas o circunstancias son una oportunidad para que Dios se manifieste. Y así es como hay que vivir. Veámoslo a través de este texto. Veamos cómo el Señor muestra
de una manera muy clara, porque es Él quien habla a través de Moisés, dando las instrucciones de lo que tiene que ser hecho, dándole anticipadamente la revelación de lo que va a suceder y lo que Dios espera. Y entonces es resumido por Moisés de esta manera: Dios te hizo tener hambre. En otras palabras, Dios permitió que experimentaras la necesidad. ¿Cuántos han experimentado alguna necesidad? ¿Cuántos han tenido problemas en el 2018? Dios lo permitió. Dios permite las circunstancias negativas. Y en algunos casos hay circunstancias tan terribles que uno hasta puede considerar que realmente hay injusticia y que tal parece que las cosas se han salido de control, porque hay personas a las que de veras les toca padecer situaciones sumamente difíciles en este mundo. Pero Dios es perfecto. Él no solamente es santo, sino que Él es perfecto. Y sus caminos también son perfectos. Y nadie puede enseñarle a Él, ni nadie puede corregirlo a Él, porque al final Él en su perfección va a revelar y a mostrar el por qué permitió, el por qué hizo, el por qué no hizo, el por qué se detuvo, el por qué se tardó, porque Él conoce los tiempos y Él sabe los pensamientos que tiene para nuestra vida. Nosotros desde el punto de vista terrenal, material, físico, temporal, tenemos el problema de que queremos respuestas ahora. Pero Dios habita en la eternidad. Y Dios puede cambiar en un instante lo que ha durado años. Dios puede cambiar en un momento, destruir a nuestros enemigos, levantarnos, dar vida. ¿Cuántos lo creen? Milésimas de segundo bastan para que Dios pueda obrar un milagro. Dios puede cambiar su vida en menos tiempo que lo que usted abre y cierra sus ojos, porque Él es el Todopoderoso. Pero Él permite la necesidad, pero juntamente con la necesidad Él también está obrando. Y aunque a veces obra de una manera sobrenatural, lo hace a través de medios naturales. Y aunque a veces lo haga de una manera abiertamente sobrenatural, como un milagro de sanidad, muchas veces el ser humano no mira, no puede ver. Haciendo la aplicación que David hacía, la fe viene por el oír. ¿Y yo cómo podía oír? Dice, si yo no oigo. Porque el oír es con el corazón. Y es lo mismo con el ver. Usted puede tener ojos y no estar viendo lo que Dios ha hecho en su vida. No estar viendo que Dios lo formó perfecto. Y no estar agradecido por eso, y no levantar sus manos, y no doblar sus rodillas, y no levantar su voz en adoración. Usted puede tener visión espiritual, usted puede tener audición espiritual, aparte de la visión natural y la audición natural. Pero muchos no tienen visión ni siquiera en lo natural, ni en lo espiritual. Pero hay muchos que tienen visión natural y no la tienen en lo espiritual. Tienen audición natural, pero no oyen espiritualmente. De manera que hay mucha gente que pudiendo oír, no tienen fe. Porque aunque vienen a la iglesia domingo a domingo, no están oyendo con el corazón. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y esta se recibe espiritualmente en el corazón. Entonces es necesario entender que aunque Dios permite la necesidad, Dios también está obrando. Dios obró un milagro en la vida del pueblo de Israel. Cerca de 2 millones de personas estaban en el desierto y Dios obró un milagro. Dios les dio una comida excepcional, una comida única, de tal manera que según el libro de los Salmos, capítulo 78, verso 24, dice que Él hizo llover sobre ellos maná para que comieran, y les dio trigo de los cielos. Mire, ellos comieron trigo del cielo. Ellos conocían el trigo en la tierra de Egipto, ellos conocían el trigo natural, pero en el desierto conocieron el trigo del cielo. Es en su necesidad que usted va a conocer los milagros, si usted se alinea con Dios y su palabra. Es en los problemas que usted puede experimentar que hay un Dios que ha dicho: yo soy tu ayudador. Es en la enfermedad que usted puede experimentar la realidad de aquel que ha dicho: yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor en medio de las circunstancias de escasez.
Pero ¿qué es lo que sucede normalmente con el ser humano? Tenemos problemas, dificultades, vivimos lejos de Dios, seguimos tomando decisiones lejos de Dios, a nuestra manera, en nuestro capricho, en nuestra sabiduría, y no damos lugar a que Dios se manifieste. Y ponemos muchas veces como pretexto, estoy hablando en términos generales, iglesia, en términos humanos, y se pone como pretexto que los problemas nos tienen tan ocupados y tan atareados que no tenemos tiempo para buscar a Dios. Cuando en realidad debería ser al revés. Deberíamos de buscar más a Dios. Como escribió de una manera resumida el apóstol Santiago: ¿está alguno afligido? Haga oración. Si hay alguien afligido, debería estar orando, no quejándose, no lamentándose, no en la rebusca, sino buscando a Dios que hace milagros. Dios obró, pero el pueblo no lo entendió. Les hizo tener hambre, pero los sustentó con maná, los sustentó con trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarlos. Según la narración bíblica, el pueblo de Israel comió maná 40 años. Y cuando ellos recibieron el maná por primera vez, dijeron: ¿qué es esto? En una actitud así como de menosprecio. ¿Y qué es esto? ¿Qué cosa es esto? Y no entendieron que en esa pequeñez, que en esa cosa tan insignificante, Dios estaba probando que Él tenía el poder para sustentar a esos millones de personas en el desierto. Ellos estaban mirando la consistencia, ellos estaban mirando con menosprecio el tamaño. Y de hecho hay una gran cantidad de elementos significativos con respecto a esa historia, como por ejemplo que se derretía cuando ya el sol salía completamente, se engusanaba si lo guardaban para el día siguiente, no caía el día sábado, porque Dios quería establecer algo con el pueblo, y era que aprendieran a depender diariamente de Él. No de domingo a domingo, sino diariamente. El maná entregado por Dios en el desierto contiene muchas historias, pero la más importante, que está escondida a través de la revelación de Jesús, o de la cita que Jesús hace del texto de Deuteronomio, es que ustedes no pueden ser alimentados única y solamente por el pan que es obtenido por su esfuerzo. El Dios de los cielos puede dar vida a través de su palabra, a través de una orden, a través de una decisión. Lo que sale de la boca de Dios puede producir vida. Eso es importantísimo. Pero yo creo que ni aún la mayoría de creyentes logra entenderlo. Lo que sale de la boca de Dios produce vida. Si de la boca de Dios sale una palabra de sanidad, va a producir vida. Si de la boca de Dios sale una palabra de protección para alguien, va a producir vida. Restauración, liberación, provisión. Lo que sale de la boca de Dios produce vida. Y nosotros tenemos el registro, hermano, escrito de lo que ha salido de la boca de Dios. Y por eso el consejo que ha recibido esta mañana: lea la palabra. Al final se resume en esto: usted va a recibir vida mientras encuentra las promesas y encuentra la palabra de Dios. Su espíritu va a ser vivificado. Usted va a descubrir que el Dios de los cielos no está lejos, sino que está cerca, y que puede manifestarse a favor suyo. Dios les hizo tener hambre. Dios los sustentó con maná. Y según 1 Corintios capítulo 10 verso 3, dice que ese era un alimento espiritual. Pablo dice que todos comieron el mismo alimento espiritual. O sea que el maná era un alimento espiritual. El maná era una muestra, era una degustación del cielo. Y Dios le prueba al pueblo de Israel que Él puede ser su proveedor en medio del desierto. Y esto es algo que la iglesia tiene que aprender. Dios puede ser la fuente de nuestras bendiciones en un país que no anda bien. Dios puede ser nuestro ayudador en un país donde no hay oportunidades. No lo cree.
Dios puede ser quien levante nuestra cabeza en un país lleno de violencia, de adversidad, de escasez, de muerte. Dios puede ser quien nos sustente, nos levante, nos sostenga. Dios puede ser nuestro sanador en medio de una nación que puede estar llena de enfermedades, de plagas, porque Él es poderoso para librarnos de la peste, del lazo del cazador. Él puede, Él tiene el poder para hacerlo. Él lo ha demostrado muchas veces. Y yo quiero llamar su atención particularmente a la frase que está escrita en este texto de Deuteronomio: para hacerte saber. Hay algo entonces que Dios quiere que usted sepa, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esa frase es sumamente importante. Lo que Dios hizo en el desierto con el pueblo de Israel fue con el propósito de enseñarles algo, de revelarles algo, de darles un entendimiento. Y nosotros podemos recibirlo esta mañana, iglesia. Lo que Dios quiso que el pueblo de Israel entendiera en el desierto, usted lo puede entender ahora. ¿Y qué es eso que usted necesita entender? Que Dios puede ser su proveedor en medio de las peores adversidades. Dios puede ser su proveedor, aunque usted no tenga pensión, ni jubilación, ni nada. Alguien puede creerlo. Dios puede levantarlo, bendecirlo, aunque usted no tenga educación ni profesión, porque Él es poderoso y ninguno de los que en Él confían jamás ha sido avergonzado. Dios quiere hacerle saber a su pueblo. Dios quiere que el pueblo entienda algo. Así que recíbalo esta mañana. Usted no vive solamente a través de los alimentos físicos. Usted puede vivir a través de lo que sale de la boca de Dios. Usted puede vivir, ser vivificado, ser levantado por lo que Dios determina, por lo que Dios ordena, por lo que Dios habla. Ahora, si usted ya se fijó, hay un cambio en las Escrituras. El Señor Jesucristo, cuando citó el texto, dijo que no solamente de pan viviría el hombre, sino de toda palabra. Pero el texto original no dice palabra, sino que el texto allá en Deuteronomio dice de todo lo que sale de la boca de Dios. Fue hasta en la Septuaginta que hubo un cambio y se le agregó que lo que sale de la boca de Dios es la palabra, tiene que ser la palabra. Pero esto deja un poco corto el hecho de que también de la boca de Dios sale el aliento, el soplo de vida, el espíritu, y Dios por su espíritu le da vida a los muertos. Entonces la palabra y el espíritu producen vida. Dios sopló sobre el hombre y el hombre vino a convertirse en un ser viviente. Jesús sopló sobre los apóstoles y ellos recibieron el espíritu. Entonces el término, lo que sale de la boca de Dios, resumido a la palabra, queda corto. Porque no solamente es palabra, sino que es órdenes, decisiones, lo que Dios establece, lo que Dios promete, lo que Dios determina. Pero también es el Espíritu de Dios que vivifica al ser humano. Usted puede ser vivificado por el Espíritu de Dios. Usted puede estar moribundo, pero en la presencia de Dios usted recibe del poder del Espíritu vivificador. Lo que sale de la boca de Dios produce vida. Entonces, ¿por qué hay tantos creyentes muriendo? Porque están afanados en lugar de buscar el reino, buscando las añadiduras. Y yo ya le he predicado muchas veces, es mejor buscar el reino, porque las añadiduras lo van a seguir. Proyéctese, enfóquese, deje de buscar las añadiduras, busque el reino primero, busque al rey primero. Y de repente deténgase y las añadiduras van a chocar contra usted. Y si usted no se detiene, lo van a perseguir. Esa figura Dios la ocupa aún en el Antiguo Testamento. Estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Yo sé que es feo ser alcanzado cuando es perseguido por alguien que quiere hacerle daño. Pero qué bueno cuando, hermano, al fin lo encontré. Como una vez me pasó a mí, una de tantas veces, me llama un hermano por teléfono
logro agarrar la llamada y me dice: hermano, al fin lo encontré. Tengo, pero no sé ni cuánto tiempo de andarlo buscando, porque quiero bendecirlo, quiero compartirle algo, quiero enviarle algo. Y me envió una bendición. Cuando me encontró, la bendición llegó. Y Dios habla en esos términos, hermano, de querer hacernos rodear con su favor como un escudo, y de que sus bendiciones vayan detrás de nosotros, de caminar bajo la bendición de Dios. Entonces establezcamos que Dios quiere hacerle saber algo a usted. Dios quiere darle entendimiento de la provisión espiritual que está disponible. Lo que sucede en la práctica o en la realidad es que muchas veces nosotros experimentamos milagros, pero nuestra mente olvida. Y por eso es que en el Salmo 103, David, haciendo la reflexión con respecto a su alma, le dice: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Mire, de repente parte de su devocional, parte de su relación y comunión con Dios debería de ser sentarse a pensar en lo que Dios ha hecho en su vida. Porque usted no le puede contar a otros lo que Dios ha hecho en su vida si usted no se detiene primero a recordarlo y a deleitarse personalmente y a darle las gracias. Cuando usted se recuerda, usted va a poder decirle a otro: mira lo que hizo Dios. Usted va a poder hablar de sus maravillas, de su provisión, de su protección, de su ayuda, cuando usted recuerda lo que Dios hace en su vida. Pero es necesario que de una manera consciente nosotros hagamos memoria de sus obras a favor nuestro, porque podemos recibir milagros continuamente, podemos estar recibiendo del favor de Dios, y de una manera escondida, vestida de natural, no descubrimos que fue Dios. Y aunque sea abiertamente sobrenatural, podemos olvidarlo. Pero por eso tenemos que hacer memoria y establecernos, pararnos en esta verdad. Hay una provisión espiritual que está disponible para nosotros. Y eso es lo que Dios le dice al pueblo de Israel por medio de Moisés: te hice tener hambre, te sustenté con maná para hacerte entender que yo soy tu proveedor, que yo soy tu ayudador. Entonces podemos establecer esta mañana que lo que Dios quiere que sepamos, hermano, es que las necesidades naturales son una manera de recordarnos las necesidades espirituales, nuestra necesidad de Dios. Aquí viene lo más importante de la revelación que está escondida en este texto. Si bien es cierto, hay necesidad en lo natural, por ejemplo, de alimentos, hay una necesidad más grande, y es el alimento espiritual. Si bien es cierto que hay enfermedad en lo natural, hay un problema más grande, y es la enfermedad espiritual llamada pecado. En todas las cosas que hay algo en lo natural, existe un paralelo en lo espiritual. Y las necesidades físicas, materiales o naturales son una forma que Dios utiliza para que nos enfoquemos en las necesidades espirituales. Por ejemplo, la enfermedad. Vivimos en un cuerpo débil, en un cuerpo que se gasta, se desgasta, se envejece, se arruga, se quiebra, se pone lento y termina olvidando dónde están los lentes y los tiene puestos. La enfermedad, qué tremenda la enfermedad. Pero la enfermedad, por ejemplo, cuando ha sido congénita, cuando ha sido hereditaria, cuando es una condición con la que hay que lidiar durante toda la vida, ya sea cuidando a un hijo o padeciendo de esa dolencia, debería de causar que el ser humano que llega a entender que hay un Dios en los cielos que ha dicho que Él es el proveedor, el sanador y el que puede llenarlo todo con su gloria, cause que esta persona reaccione y piense: hay sanidad natural, pero también hay sanidad espiritual. De modo que su necesidad en lo natural debería de ser un recordatorio de que hay necesidades espirituales, y ya son más elevadas, más importantes de suplir. La sed en lo natural puede ser un gran problema. La gente puede morirse de sed.
Pero la sed debería de enfocarnos hacia la sed espiritual, sed por la presencia de Dios. Nuestras necesidades naturales, nuestros problemas son como una forma de llamar nuestra atención, de recordarnos que tenemos necesidades espirituales. Todo lo natural, todo lo negativo en lo natural, se puede convertir en un recordatorio de la verdadera necesidad de lo eterno, de lo espiritual. Ahora también, las necesidades son la oportunidad de Dios de mostrar lo sobrenatural. Pero solamente la gente de fe lo va a ver. Cuando usted tenga un problema, no lo vea como un problema, véalo como una oportunidad para recibir un milagro de Dios. Porque esos son los problemas y las necesidades. Son oportunidades para milagros. Y a nosotros nos gusta el poder recibir regalos, el estar bien, el recibir beneficios. Pero no entendemos que espiritualmente hablando, no hay victoria si primero no vamos a la batalla. No hay una experiencia del poder de Dios, de lo sobrenatural, venciendo lo natural, si primero no experimentamos lo negativo. Pablo lo entendió. Cuando el Señor habla con él y le dice, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No es agradable experimentar la debilidad, pero es una gran bendición experimentar las fuerzas que vienen de lo alto. No es agradable estar enfermo, pero es una gran bendición experimentar que es fiel aquel que ha dicho que Él es nuestro sanador. No es agradable estar en necesidad, pero qué bueno es poder testificar que Dios es bueno. Él es fiel a su palabra y Él envía su bendición sobre los que confían en Él. Entonces veamos, hermano, que las necesidades son una oportunidad para un milagro. Proyéctese, mentalícese, entienda esta mañana lo que Dios quería que el pueblo de Israel entendiera en el desierto. Que las necesidades nos recuerdan que necesitamos cosas espirituales, y eso es mucho más importante. Y las necesidades son una oportunidad para que Dios se manifieste en su vida. Así que haga una listita, no para hacerle una carta a Santa Claus, sino para hacerle una oración al Dios de los cielos y decirle: Padre, glorifícate, aquí está mi lista de necesidades. Muestra tu poder, perfecciona tu poder en lo que yo no puedo, en lo que está fuera de mi mano, en lo que está fuera de mi alcance, y permítale a Dios manifestarse y glorificarse en su vida. No quejándose, no con una actitud así de lamento, que no sé por qué a mí, con una actitud negativa, sino más bien con expectación de que el Dios de los cielos puede cambiar su lamento en baile. Que el Dios de los cielos puede cambiar la maldición en bendición. Que Él puede dar vida a los muertos. Entonces las necesidades nos recuerdan, las necesidades naturales nos recuerdan, o deberían de ser como un recordatorio de las necesidades en lo espiritual. Y las necesidades son una oportunidad para que Dios se manifieste. Te hizo tener hambre, Dios les hizo experimentar la necesidad, para que ellos pensaran en el hambre espiritual, en la necesidad que tenían de Dios. Te sustentó con maná, para que ellos entendieran que Dios está dispuesto a manifestarse en medio de la adversidad de su pueblo. Dios no se manifestó a favor de Egipto, se manifestó a favor de su pueblo. Porque las necesidades son la oportunidad para que Dios obre a favor de los que confían en Él. Pero también las necesidades son una forma de llamar la atención hacia lo eterno, hacia lo invisible, hacia lo real. Mire, el pan es hecho por el hombre. El pan es el resultado
del esfuerzo humano. Pero lo que sale de la boca de Dios es gracia. ¿Me entendió? El pan se obtiene por el trabajo, por el esfuerzo, por la transformación hecha de elementos naturales. Hay una intervención del hombre. Pero lo que sale de la boca de Dios no contiene ningún elemento de esfuerzo humano, sino que lo que sale de la boca de Dios es gracia. Y por gracia somos salvos, por gracia somos sanados, por gracia somos libertados, por gracia somos bendecidos, por gracia somos prosperados, por gracia somos guardados, por gracia somos puestos en alto. Por gracia, por gracia, sin esfuerzo humano, por lo que sale de la boca de Dios. Y de la boca de Dios han salido cosas tremendas, hermano. Como por ejemplo, que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Como por ejemplo, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Como por ejemplo, que Él nos ha dado autoridad. De la boca de Dios han salido cosas tremendas. Y eso produce vida en nuestro espíritu. Y su espíritu, vivificado por el Espíritu Santo, es lo que vivifica su cuerpo. Por eso la palabra de Dios, por medio del apóstol Pablo, nos enseña que nosotros podemos ser vivificados con poder en nuestro ser interior por el Espíritu. Mal comidito está, pero poderoso en el Señor. Amén. ¿Qué sabe usted andar balanceando y que la pirámide de alimentos y que esto y que lo otro? Pero no solamente tiene vida, sino que tiene vida en abundancia y tiene la unción y la presencia de Dios sobre usted. Amén. ¿Qué sabe usted de andar sumando calorías y que las grasas buenas y que las malas y que esto y lo otro? Pero sí sabe que la palabra de Dios produce vida. Si sabe que un día vino a la iglesia en debilidad y salió fortalecido. Si sabe que hay un Dios que hace milagros. Si sabe que hay un Dios que sana a los enfermos. Si sabe que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esa palabra le da vida. Aleluya. Dios quería que el pueblo entendiera esto. Y cuando yo veo a Jesús citando la escritura, es porque Jesús quiere que la iglesia entienda eso. Y ojalá que usted lo entienda esta mañana. No solo de pan, no solo de tortilla, frijolitos y queso, platanitos, no solo de bistec, de sopa gallina, no solo de eso vivirá el hombre, sino de la palabra, de las promesas, de las órdenes, de las decisiones, de lo que el Dios de los cielos ha hablado. Hay vida a través de la palabra. Hay sanidad a través de la palabra. Si alguien puede creerlo, puede recibirlo. Y ese es el punto. Para que entienda, dijo el Señor, para que sepa que yo soy tu proveedor, tu ayudador, yo soy tu pastor. Porque el pueblo estaba murmurando que no había agua. Y el Dios de los cielos tenía el poder de darles agua de una roca. Estaban murmurando porque no tenían comida. Y el Dios de los cielos les dio comida 40 años. Pan de nobles. Trigo del cielo. El pueblo estaba murmurando que no había comido carne. No hay para el pavo, ni para el chompipollo, ni siquiera para un pollo seco. Pero hay un Dios en los cielos que puede darle carne a su pueblo, que puede concederle los deseos de su corazón. Se aprende a mirar las necesidades de la manera correcta, como un recordatorio de que hay necesidades más grandes y más importantes. La necesidad de Dios. Y si aplica en su vida que su necesidad es la oportunidad para un milagro. Y si aplica en su vida que Dios puede obrar en su vida si usted se enfoca en las cosas espirituales. De manera que lo natural solamente viene a ser un recordatorio de todo lo espiritual. El paralelo que existe es grande, hermano. Hay hambre en lo natural, también hay hambre espiritual. Y usted se rebusca por satisfacer su hambre natural,
Pero hay algo más importante, y es el alimento espiritual. En lo natural podemos hablar de debilidad, pero también hay debilidad espiritual. Su debilidad natural debería de enfocarlo a usted en su debilidad en el espíritu, para que supla esa necesidad de ser fortalecido por medio de aquel que da fuerzas al que no tiene ningunas. La ignorancia, la falta de conocimiento en lo natural, la falta de educación debería ser una base para que nos metamos en el mundo espiritual y pensemos: ¿qué tan sabio soy yo espiritualmente hablando? ¿Qué tanto conocimiento tengo? ¿Qué tanta sabiduría espiritual? La ignorancia en lo natural debería de causar que el ser humano se enfoque en la ignorancia espiritual y que se preocupe por obtener la sabiduría que viene de lo alto. O sea que todo lo natural, que es como una sombra, que es como un reflejo de lo que verdaderamente importa, si es algo negativo, debería de ayudarnos a nosotros como pueblo de Dios a enfocarnos en lo negativo espiritualmente hablando, para que obtengamos la bendición de aquel que se para frente a nosotros como nuestro proveedor y nuestro ayudador. Ejemplo, muerte. La gente, los seres humanos sufren por la muerte, pero la muerte solamente tiene que ser un recordatorio de que hay una muerte espiritual. Y sabiendo que hay muerte espiritual, hay que enfocarse en lo eterno, la vida eterna, la entrada en la gloria de Dios. Pero la gente se preocupa por la comida, la gente se preocupa por la muerte, la gente se preocupa por la enfermedad, por la falta de educación, por la violencia, por los enemigos físicos, y no han entendido lo que Dios quiere que entiendan: que Él es el proveedor de las cosas espirituales. Él es la fuente de los recursos espirituales, porque las necesidades espirituales son las mayores. Y cuando hay una provisión sobrenatural, esa provisión sobrenatural cubre lo natural. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Cuando usted prospera en el conocimiento de la palabra, cuando su espíritu es vivificado, cuando usted crece en fe, usted enfrenta a los gigantes que se paren enfrente suyo. Y de repente esos gigantes van para el suelo. De repente esos gigantes ya no son gigantes, porque el verdadero gigante está en usted y la victoria le pertenece a usted. Pero eso solo es para el pueblo de Dios. Eso solo es para los locos evangélicos en el buen sentido de la palabra. Porque hay un montón de locos evangélicos que de verdad están locos y necesitan tratamiento psiquiátrico. Pero los locos buenos, al estilo seguidores de Pablo, esos locos saben cómo es que se puede vivir en esta vida de una manera diferente. Entonces, lo que Dios quiere que el pueblo entienda es que existe un paralelo entre el mundo físico, el mundo natural, las necesidades naturales y la provisión espiritual. Dios los hizo tener hambre, pero les dio pan del cielo. Los hizo experimentar una necesidad natural, pero les dio una respuesta espiritual, porque lo que quería era enfocarlos en Él. ¿Alguien lo está recibiendo? Con todo me conformo. Él quería enfocarlos en que lo que verdaderamente importaba era lo eterno, lo espiritual, lo invisible. Desgraciadamente el pueblo de Israel no entendió. Y lo mismo sucede ahora con la iglesia. La iglesia no entiende. Y entonces son muchos los evangélicos que todavía tienen la frase: ay, pastor, en la rebusca, si no trabajo no como. Jesús no dijo eso. Jesús dijo que las aves no tenían graneros y comían. Jesús dijo que los lirios del campo no hilaban ni tejían, y que Dios los vestía mejor que Salomón. Hay algo escondido que usted tiene que lograr descubrir. No significa que no trabaje, porque Jesús no dijo busquen solo el reino, dijo busquen el reino primero. O sea, no malinterpretemos las cosas, ni ocupemos como argumentos la palabra sobre aspectos que están claramente establecidos. El que no trabaje, que no coma. Amén. Entonces no significa que vamos a torcer la palabra y vamos a tener justificación para conductas que no son las que realmente Dios quiere que sean parte de nuestra vida.
Pero sí hay principios escondidos. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es Dios quien da el poder de hacer las riquezas. El caballo se alista para la batalla, pero es Dios quien da la victoria. La palabra de Dios está llena de promesas, de revelaciones, de determinaciones que Dios ya decretó y que no cambian, porque Él no cambia. Y Él es poderoso para hacernos abundar. Él es poderoso para hacer que su pueblo viva en paz, en libertad, en victoria, en autoridad. Pero solo está disponible para los que entienden que los problemas naturales son un recordatorio de los problemas espirituales, y que Él es la fuente, Él es la solución para todo aquello que nosotros necesitamos en esta vida y en la venidera, y que tenemos que aprender a manejar correctamente las necesidades. Aplíquelo en su vida. Terminamos un año más, un año con dificultades, un año con problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas de violencia, problemas de seguridad, estabilidad, casa, enfermedad, amenaza, lo que sea. Pero cada uno de esos problemas usted tiene que aprender a verlos como la oportunidad para un milagro. Pero también tiene que aprender a verlos como un recordatorio de la necesidad más importante, que es la espiritual. De las necesidades espirituales que hay que atender y que hay que cubrir aquí y ahora, porque es cuando tenemos la oportunidad para hacerlo. Dios quiere mostrarnos a través de esta pequeña porción de la palabra que Él es nuestro ayudador, que Él es la fuente de nuestros recursos. Y en todas las áreas, hermano, usted puede hacer una lista de lo natural y su paralelo en lo espiritual. En lo natural alguien puede ser esclavo, espiritualmente también. Y ese es un problema mucho mayor. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay libertad que solamente Jesús puede dar. Si hablamos de enemigos en lo natural, hay enemigos, pero hay enemigos espirituales y son más dañinos que los naturales. Y los enemigos espirituales van a levantarse en contra suya para robarle la fe, para apartarlo de Dios, para quitarle su comunión con Dios. Pero hay victoria a través de Jesús. Hay armas espirituales. Sí, hay armas naturales, pero también hay armas espirituales. Y usted debe de saber cuáles son. Y debe de aprender a usarlas. Todo lo natural, hermano, todo lo natural es solamente una sombra de la realidad en lo espiritual. Jesús usó incluso esta instrucción: háganse tesoros en los cielos. ¿Por qué? Porque en la tierra hay tesoros, pero son tesoros que se los pueden robar. Son tesoros con los cuales él puede ser defraudado, pueden perderse, pero los tesoros en los cielos no. En lo natural hay salario, hay paga para el trabajo. ¿Y qué dice el Señor? Que Él viene pronto y con su galardón consigo para cada uno según su obra. Hay paga para el trabajo en lo natural, también hay paga en lo espiritual. Hay recompensas, hay bonos, hay aguinaldo en lo natural. Hay bonos espirituales, hay aguinaldo espiritual, hay bendiciones de los cielos que están decretadas y determinadas para el pueblo de Dios. Pero ¿sabe qué es lo primero que usted tiene que hacer? Hacer un ajuste en su mente. Porque usted piensa que así como sucedió en el 2018, así va a estar en el 19 o peor. Ya está programado. No hay clientes, no hay oportunidades, es que es la zona, es que es el tiempo, es que es el país, es que soy yo. Usted puede tener todo en contra, pero la palabra que salió de la boca de Dios sigue diciendo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si puede creerlo, algo puede cambiar en su vida. Porque ese es nuestro problema. Miramos lo natural, miramos el problema en lo natural y los recursos naturales. Miramos que hay 5,000 personas que han seguido a Jesús por varios días, es tiempo de comer y no hay comida.
Y cuando averiguamos qué es lo que hay, unos cuantos peces y unos cuantos panes. Pero Jesús no mira que hay solamente el refrigerio de un niño. Jesús mira el potencial a través de su poder, de su palabra y de su voluntad de obrar un milagro ante una necesidad. Y ese milagro se obra en la palabra 2 veces para que quede claro, Él puede hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo y Él quiere hacerlo. Entonces vemos a Dios obrando en la necesidad. Y la historia, hermano, podría hacerse larga, pero mi intención esta mañana sería motivarlo a que usted lo aplique en su vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted entienda? Te hizo tener hambre, te sustentó para que entiendas que no solo de pan vivirá el hombre. La historia puede continuar de mi parte con ejemplo. Se acabó el vino y están en medio de la fiesta. Ya donde venden vino está cerrado, es tarde. El presupuesto de la boda se acabó. No hay quien vaya porque nadie quiere ir y salirse de la fiesta. Problema. Y Jesús interviene hasta en los problemas más triviales. Y por cierto, fue el primer lugar en el que el Señor manifestó su gloria. En una boda con vino. Ni siquiera fue un milagro de sanidad como la lepra de Naamán, para que llamara la atención sobre el poder y la unción que había sobre Jesús. El principio de señales fue: cambió el agua en vino. Eso me dice a mí algo. Bueno, en realidad me dice mucho. Dios puede hacer todo lo que Él quiere hacer. Y a Dios le interesan hasta las cosas insignificantes en nuestra vida. Pero Dios no está por ahí, hermano, repartiendo su gracia, manifestando su poder, repartiendo sus manifestaciones de misericordia a todo el mundo. No, la ha reservado para los que le temen, para los que confían, para los que esperan. Y por eso el apóstol Santiago dice: si usted es de aquellos que dudan, ni piense que va a recibir algo. Entonces viene el examen personal. Soy de los que estoy parado en la roca, esperando firmemente, creyendo, aguardando la manifestación de Dios en mi vida. O estoy así como que sí, hoy sí, comienzo el 2019 y llegó enero y no, es que yo pensaba que pues sí, es que la predicación me motivó, me animó, pero todo sigue igual. Mi esposa no cambia. ¿Y quién le ha dicho que tiene que cambiar ella para que usted pueda experimentar las bendiciones de Dios? Que mi esposo, usted se lo consiguió. Siga usted enfocado en su comunión con el primer amor. Amén. Ante el problema de infidelidad, de dolor, de abandono, Dios quiere que usted mire: a quien me necesita es a mí, no a Él. Amén, iglesia. Dios quiere que su necesidad sea trasladada al plano espiritual para que entienda que Él es su todo. Y que usted pueda llegar al punto, porque esto es bien personal, donde usted diga: estoy completo en Cristo. No me falta nada. Tengo gozo, tengo paz, tengo libertad, tengo autoridad, tengo vida, tengo herencia, tengo perdón, he sido adoptado, tengo esperanza. Tengo un ayudador. No, hermano, cuando llegamos a entender el evangelio de la manera correcta, es otra onda. Es otro nivel. Nuestro problema radica en la frase que Jehová usó: no entender. Porque aunque Dios les dio el maná, no entendieron. Siguieron de rebeldes. Siguieron levantándose en contra de Moisés. Siguieron murmurando, siguieron quejándose. Estaban recibiendo día a día el maná, pero de repente una rebelión, de repente la rebelión más grande, y recibiendo el maná. ¿Y para qué nos ha sacado Dios? Para que muramos en este desierto. Entonces un día Dios se cansó y dijo: ya me han tentado 10 veces. ¿Usted cuántas lleva? ¿Cuántas veces ha tentado usted a Dios? Hoy sí sirvo a Dios, hoy sí comienzo de nuevo. Dejemos ese asunto ahí para otro tema, otro día.
Entonces un día Dios dijo: como ustedes dijeron que los saqué para que se murieran en el desierto, ahí se van a morir. Y sus cuerpos van a quedar postrados en el desierto. No era mi plan, no era mi propósito. Quise mostrarles que soy capaz de sacar agua de la roca. Quise mostrarles que soy capaz de darles carne para todos. Les mostré que soy capaz de darles pan del cielo. Pero no me han creído, no me han honrado. Siguen en incredulidad, siguen en rebeldía, siguen de desobedientes. Muéranse. Y se murieron. Qué tremendo. Eso me dice a mí algo. Que así como el pueblo no entendió y no recibió lo prometido y no entraron, la iglesia enfrenta el mismo problema, el mismo peligro de no entender las verdades espirituales. Sí, usted viene a la iglesia y quiere que yo esté orgulloso porque usted es miembro de la iglesia y que Dios se sienta feliz porque usted ya no fuma ni toma. Poco le es para Dios que usted gane unas cuantas almas. Dios lo ha levantado para ponerlo en alto y para que sea luz y testimonio lejos, 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 y para que lleve mucho fruto, fruto permanente y fruto en abundancia. Pero muchos están tan orgullosos que ahora solamente se les salen 2 malas palabras de vez en cuando. Pero antes, pastor, mire, si era un mal hablado, bueno, gran avance. Para la nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Para la nueva criatura hay un estilo de vida de justicia, de misericordia, de sensibilidad, de autoridad, de poder. Y eso es lo que Dios quiere ver en la vida de sus hijos. No que ahora fuman menos, se emborrachan menos, hablan poquitas palabras, han dejado de asistir a la iglesia por razones ajenas o por circunstancias que los detienen, que los distraen ya menos veces. O sea, en otras palabras, son un poco más fieles. No, Dios quiere la transformación de nuestra vida. Un nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Un nuevo hombre que camina en libertad y libertando a los cautivos. Un nuevo hombre que es creado a la imagen y semejanza del postrer Adán. Ya traímos la imagen del primero. Ya trajimos la imagen del primero. Ahora falta que llevemos la imagen del segundo. Y el segundo camina en poder, camina en autoridad, camina en libertad. Así que, hermanos, entendamos, recibamos lo que Dios quiere hacernos saber. ¿Qué es lo que Dios quiere hacernos saber? Que Él es el proveedor y que Él es la fuente sobrenatural que puede cubrir todas nuestras necesidades naturales y las necesidades espirituales. Y cuando vemos un elemento, un detalle particular de la narración, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, para hacerte entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino lo que sale de la boca de Dios. Hay que entender lo siguiente: el maná, el pan del cielo, no salió de la boca de Dios. Lo que había salido de la boca de Dios fue la promesa, unos versos antes, de que Él les daría pan. Entonces, por la palabra que salió de la boca de Dios, fue creado ese pan del cielo, ese trigo celestial. ¿Me está siguiendo? Por la palabra de Dios, el pan fue creado. No es que el maná salió de la boca de Dios. De Dios salió la promesa de darles pan. Y cuando sale la promesa de Dios de darles pan, el pan es creado. Así como cuando Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Ahora, el punto importante es este: Jesús se aparece, se manifiesta a los judíos, y los judíos lo rechazan, no creen en Él. Y un día uno le pregunta, mira, le dice, la pregunta,
¿qué señal haces para que te creamos? Porque nuestros padres comieron el pan del cielo en el desierto, comieron el maná. ¿Y tú? Curiosamente, Jesús a estas alturas de la narración ya había hecho varios milagros, ya había hecho sanidades, ya había hecho la conversión del agua en vino, ya había libertado endemoniados. Pero viene este religioso que tiene su ceguera espiritual y le dice: ¿y qué señal haces para que te creamos? Y esto sirve, pero excelentemente, para que Jesús se introduzca. Le voy a dar la cita para que usted luego, aquellos que aman la palabra, puedan detenerse en eso. Juan 6:32. Esto sirve a propósito para que Jesús les diga algo sumamente importante. Moisés no les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan. Danos de ese pan. Yo soy el pan del cielo. El que me coma no tendrá hambre jamás. Entonces vemos al maná como un símbolo de Jesús que se presenta como el verdadero pan del cielo. Y las traducciones, otras traducciones claramente ponen en orden gramatical la redacción. La nuestra dice: no os dio Moisés el pan del cielo. Pero las otras traducciones más claras son: Moisés no les dio a ustedes el pan del cielo. O sea, como una sentencia, como una afirmación. Moisés no les dio. Pero en nuestra versión del 60, no dio Moisés el pan del cielo. Nos perdemos en la interpretación. Pero la verdadera sentencia es: momento, Moisés no les dio a ustedes el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan. Danos de ese pan. Yo soy el pan del cielo. Y entonces surge un detalle sumamente interesante para aquellos que les gusta ir más profundo en la palabra. Y yo me gozaba en esto. La revelación de Deuteronomio es: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Dios prometió el pan en el desierto y el maná fue creado. Y día con día, excepto el sábado, los judíos tuvieron maná por 40 años. Salió de la boca de Dios la promesa y el pan fue hecho. Pero ahora Jesús dice que Él es el pan. Él es el que verdaderamente puede dar vida. Y entonces surgía una inquietud para mí: pero es que la revelación de Dios es que todo lo que sale de la boca de Dios es lo que produce vida. Y entonces Jesús salió de la boca de Dios. Y entonces resulta que Jesús es llamado el Verbo. Él es el Verbo de Dios que se hizo carne. ¡Aleluya! Él es el Verbo encarnado, el que puede producir vida, el verdadero pan del cielo. Y esto es importante que la gente lo sepa. Las religiones no salvan. Las iglesias no pueden cambiar a nadie. Es Jesús el que da vida. Predíquenle a la gente: Jesús es el pan que descendió del cielo. Jesús es el pan vivo. Y el que lo come a Él tiene vida. Asegúrese usted de comer el pan que descendió del cielo. Y entonces se cumple la figura. Él es el Verbo de Dios. Él es el Verbo encarnado. Él es la palabra de Dios encarnada. Dios habló salvación y Jesús se manifestó. Dios dijo: yo mismo lo salvaré. Y Él vino a salvarnos. Salió de la boca de Dios la promesa de vida, la promesa de perdón, la promesa de salvación, la promesa de sanidad. Y ciertamente Él llevó todos nuestros pecados y nuestras enfermedades, y la provisión fue hecha. Iglesia, abra sus oídos esta mañana y entienda lo que Dios quiere que usted entienda. Sus problemas solo son como un recordatorio, una sombra de los verdaderos problemas que lo deben de guiar a usted a la verdadera provisión.
sus problemas, véalos únicamente como un recordatorio de que necesitamos a Dios. Sus problemas, véalos como una oportunidad para milagros, para la intervención de Dios. Sus problemas, véalos con un enfoque espiritual, con un enfoque eterno, y ubíquese para poner su mayor esfuerzo en ello. En el verso 35, Jesús les dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esta palabra también produce vida en nosotros. Terminamos con Juan 6:27, y póngase de pie cuando lo encuentre. Juan capítulo 6, verso 27. Ojalá esta meditación de la palabra le ayude a reenfocarse y a mirar de una manera diferente su vida, su existencia, los problemas, las injusticias, las adversidades, y aprender a enfocarse independientemente de lo que le haya tocado padecer en este mundo, sabiendo o enfocándose en que Dios es la fuente de todos los recursos. Si el problema es, por ejemplo, enfermedad de un hijo, enfermedad hereditaria con la que hay que lidiar por años, no hay que mirar a la enfermedad, ni hay que enfocarse en la sanidad natural. Hay que enfocarse en que la restauración de todas las cosas viene, y el cojo va a saltar, y los oídos de los sordos se van a abrir, y los ojos de los ciegos van a ver. Entonces la enfermedad no hay que mirarla como el sufrimiento, la cruz, no, sino como un recordatorio de que hay necesidades espirituales y son más grandes, y Dios es la fuente. Cuando aprendemos a mirar la vida de esa manera, todo cambia, hermano. Todo cambia. Pero el que usted llegue a ese punto va a depender de su propia relación con Dios y de su propia comunión con Dios. Jesús dijo: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Jesús, en otras palabras, está diciendo que es importante no afanarse, gastarse por los alimentos naturales, sino que hay que esforzarse por lo espiritual. Y Él continúa diciendo: la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Así que, hermanos, hay que aprender a enfocarnos espiritualmente en todas las áreas de nuestra vida, porque de la boca de Dios ya salió esta palabra: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ni la tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Levante su voz, levante sus manos, dele gloria a Dios, alábele, bendígale, y vamos delante de su presencia, pidiéndole su guianza, su ayuda, su manifestación, echando nuestras cargas sobre Él, reconociendo que Él domina sobre todo y que Él quiere hacernos entender que Él es nuestro proveedor, Él es nuestro ayudador, nuestro sanador, nuestro todo, que Él es el Rey eterno.